Seguimos con el último tramo de gimnasia de mantenimiento básica de hoy. Lo que haremos será continuar. Estábamos trabajando la zona lumbar y abdominal, ya habíamos trabajado piernas antes, así que continuamos. Lo que vamos a hacer es, con piernas abiertas, vamos a llevar nuestras manos a un lado y al otro. Lo más importante es nuestra cabeza, ¿vale? Si yo tengo facilidad para marearme o tengo vértigo, sufro de vértigo normalmente, o migrañas, tenemos que intentar que nuestra cabeza esté mirando siempre adelante, ¿vale? Si yo estoy así, a un lado y al otro, me voy a marear menos, ¿vale? Si es que tiendo a marearme, si no, sin problema, voy a un lado, voy al otro, a tocar. Intentando dejar vuestras piernas bien clavadas, que no oscile la cadera, sino que la cadera esté quieta y sea el tronco el que se mueva, ¿vale? Si alguna ve que no llega, pues va de una rodilla a la otra. Abrimos bien piernas, las punteras que miren hacia adelante y vamos para allá. Venga, a una pierna, a la otra, a una, a otra. Y manteniendo las rodillas extendidas en todo momento. Perfecto, arriba. Vamos ahora a pasar al siguiente punto. Vamos a los brazos y hombros. Empezamos por nuestras manos, ¿vale? Ya sabemos que a partir de cierta edad, queramos o no queramos, siempre vamos a tener algo de artrosis, más o menos. Y una de las consecuencias de la artrosis suele ser que perdemos fuerza en las manos, ¿vale? Que tenemos dolor en ellas e incluso que se nos deformen a lo mejor los dedos. Entonces tenemos que intentar seguir haciendo todo el ejercicio que podamos con nuestras manos para que todo lo que es esa degeneración que produce la artrosis, ¿vale?, vaya lo más lenta posible. Entonces empezamos con los dedos gordos, tocando cada uno de los dedos lo más rápido que podamos. Vamos tanto desde el índice al meñique como del meñique al índice. En los dos sentidos, bien rápido, me junto un poco más para que lo veamos mejor. Venga, vamos ahí. Perfecto, vamos ahora con nuestras manos haciendo lo siguiente. Yo voy a ir con las manos como si fuésemos a rezar, ¿vale? Y vamos a ir empujando con los dedos, uno, otro sentido, en uno, en otro, procurando que lo que es la base esté más o menos en el mismo sitio siempre. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, empujo con la mano derecha la izquierda va a retener un poquito para que me cueste un poco, ¿vale? Pegamos allá. Empujo una, empujo la otra, empujo una, empujo la otra, una, otra, una, otra. Y vamos poco a poco empujando. Eso es. Perfecto. Vamos ahora con nuestros bíceps, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es, igual que tenemos hecho con alguna pesa, ¿vale?, que vamos así, pero vamos a ir a toda velocidad. Como no tenemos pesa, podemos ir bien rápido, entonces vamos a ir lo más rápido que podamos. Lo más importante aquí es proteger sobre todo nuestra espalda en estos movimientos para que no esté haciendo fuerza para aguantarnos. Así que si tenemos una pared o un marco de la puerta, podemos apoyarnos y vamos con las dos manos bien rápido. Venga, vamos bien rápido. Más rápido. Perfecto. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Colocamos de nuevo las manos como si estuviésemos rezando. Pues incluso si queréis
entrelazar los dedos y desde aquí vamos a llevar los codos desde estar pegados al tronco a subirlos a posición de cruz los codos, ¿vale? Entonces vamos a ir así, como si estuviésemos bailando los pollitos casi, pues vamos arriba y abajo. Perfecto. Movemos un poco hombros. Vamos con el siguiente ejercicio, utilizando de nuevo una pared, ¿vale? Vamos a hacer un par de ejercicios que, si alguno o alguna tuvo algún problema en los hombros, lo tuvieron que operar o tuvo una rehabilitación, fijo que ya los conoce. Vamos a caminar con los dedos, ¿vale? Muchas veces, con el paso del tiempo, nuestros hombros van perdiendo movilidad, porque yo normalmente no suelo llevar el hombro hasta aquí atrás, ni suelo llevarlo hasta aquí atrás. Entonces va, como quien dice, calcificándose un poco y va perdiendo esa movilidad. ¿Vale? Mucha gente que a lo mejor me dice, es que yo no puedo, de aquí no sube, ¿vale? Pues es un ejercicio que nos viene muy, muy bien. Lo que hacemos es, nos ponemos de frente y lo que hacemos es con la mano separada más o menos distancia del brazo, vamos a empezar a caminar. Aquí posiblemente no hay problema, pero a medida que subo, doy un pasito adelante. Y lo que vamos a intentar es tratar de juntar la axila arriba, ¿vale? La axila aquí se pega y el brazo lo más arriba que podamos, para luego ir poco a poco deshaciendo, caminando con los dedos hacia abajo, ¿vale? De momento vamos con ese. Venga. Y lo hacemos 3 subidas con el brazo izquierdo, 3 con el brazo derecho. Vamos allá, venga. Vamos subiendo. Subiendo, 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 subiendo hasta juntarnos. Y vamos bajando. Y cuando bajamos hacemos exactamente lo mismo. Vamos a juntar el hombro. Y vuelta para arriba. Vuelta para abajo. Última, para arriba. Para abajo. Y vamos con el otro brazo. Me coloco de este lado para que me veáis bien. Vamos caminando. Y me voy juntando y vuelvo. Vuelta para arriba. Y vuelta para abajo. Vuelta para arriba. Vuelta para abajo. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento. Lo que vamos a hacer es, con nuestros brazos, vamos a llevarlos hacia atrás. Recordad que dijimos que el problema estaba tanto cuando íbamos hacia atrás desde arriba, como hacia atrás desde abajo. Entonces, desde aquí, vamos a ir lanzándolos hacia atrás. Importante, no tengo que hacerlo de forma brusca, ¿vale? Porque no buscamos hacernos daño. Lo único que hay que hacer es intentar llevarlo a ese punto máximo, ¿vale? Y que poquito a poco se vaya el brazo soltando un poquito más, ¿vale? Pero vamos notando un poco de tensión aquí, pero es normal, yendo siempre suave, sin hacer tirones fuertes. Vamos a hacer 15 hacia atrás, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Vamos ahora
con nuestros brazos de la siguiente forma. Ahora vamos a ir, al igual que con las piernas, y vamos bajando poco a poco, vamos con los brazos exactamente igual, tanto hacia arriba como hacia abajo. Los brazos los vamos a llevar lateralmente, ¿vale? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a contar como que esto es 0 y esto es 60, ¿vale? Y eso es 1 minuto. Entonces tenemos que ir subiendo a ese ritmo, a esa velocidad. En plan, 1, 2, 3, así, para que sea 56, 57, 58, 59, 60 y se junten, ¿vale? Vamos a intentar ir poquito a poco, venga. Empezamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ¿vale? Y ahora hacemos lo mismo hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Perfecto, movemos hombros y ahora vamos a hacer lo mismo por delante, pero voy a ser yo quien os indique cuándo subir, cuándo bajar, ¿vale? Vamos allá, venga. Un poco más arriba, por delante, ¿eh? Más arriba, más arriba, un poco más, un poco más, más, más. Quedamos aquí. Desde aquí llevamos la posición de cruz, como si fuésemos en los cómics de Zipizape castigados con los libros, pero sin los libros, por suerte. Más arriba. Más arriba. Quedamos aquí. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Quedamos aquí. Más abajo. Más abajo. Bajamos. Muy bien. Con los brazos y con los hombros ya hemos acabado. Nos queda únicamente el cuello, ¿vale? Llegados a este punto, con el cuello lo más importante es que tenemos que hacer los ejercicios con tranquilidad y sin hacer el loco, porque aunque el cuello tiene bastante fuerza, el problema está en que si hoy le hacemos que trabaje un montón y veis que el cuello aguanta bien, no tenemos el problema hoy. El problema está en que mañana tenemos todo el cuello contracturado y nos movemos así. El problema está
que el cuello, al tenerlo contracturado, nos puede llevar a tener migrañas, vértigos, ¿vale? Además de por sí el dolor del cuello, y puede derivar también en dolor de hombro y dolor de espaldas. Así que con tranquilidad estos ejercicios. Bien, lo que haremos será, vamos a empujar con nuestra cabeza las manos, ¿vale? Lo haremos desde los 4 puntos, de frente, hacia atrás, a un lado y al otro. Empezamos por los lados. Colocaremos la mano apoyada en el lateral y yo voy a empujar hacia allí 5 veces. Importante la fuerza que tengo que hacer. Si yo la fuerza la puedo catalogar del 1 al 10, 1 lo que menos, 10 lo que más, voy a hacer con esta mano un 1 de fuerza, es decir, nada prácticamente, para aguantar e ir empujando esa mano, ¿vale? Con la cabeza. Entonces, mano derecha en el lateral derecho y empujo con la cabeza 5 veces hacia la derecha. Vamos allá. Empujo 1, vuelvo. 2, vuelvo. 3, vuelvo. 4, vuelvo. 5, vuelvo. Hacemos lo mismo, mano izquierda, lado izquierdo, y empujamos 5 veces hacia la izquierda. 1, vuelvo. 2, vuelvo. 3, vuelvo. 4, vuelvo. 5, vuelvo. Perfecto. Ahora colocamos las 2 manos con los dedos entrelazados detrás de la nuca y vamos a empujar 5 veces hacia atrás, ¿vale? ¿Estamos? Pegáis la barbilla al pecho y desde ahí empujamos hacia atrás. Venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos lo mismo agarrando la barbilla con las manos y empujamos 5 veces hacia adelante. Venga. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Y ahora vamos a estirar. Abrimos las 2 piernas, vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Las 2 manos a la pierna derecha. Las 2 a la izquierda. Las manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Desde aquí, derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buena clase, espero que os gustase y continuamos el próximo día. Hasta luego.